¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo cuaderno de Navidad, vamos a decirlo así. Espero que os hayan traído muchos regalos, espero que Papá Noel se haya portado muy bien y espero que os haya dado tantos regalos como podríamos decir anticipadamente le han entregado estas Navidades al equipo Mercedes y al equipo Red Bull. Y es que lo que empieza a venir desde Italia, desde Motorsport Italia en particular, que es la cabecera, una de las que ha llevado la delantera en toda la información de esto que yo voy a empezar un poquito a titular como los motores flexibles de Mercedes y Red Bull para el año que viene, es que hay luz verde. Es que la Federación Internacional de Automovilismo está de acuerdo con la solución que hayan encontrado en Mercedes y en Red Bull Powertrains. Vuelvo a decir otra vez, esto es información de Motorsport Italia, no ha habido todavía a esta hora confirmación oficial de la FIA. Nosotros le hemos insistido a la FIA y no hemos recibido respuesta todavía. Pero lo que dicen desde Italia, y creo que además es una información bastante apuntada como para inventárselo, es que está todo ok, que la federación está conforme con lo que han hecho con esa compresión, ese régimen, ¿no?, de compresión flexible en el motor de los dos coches y que, por tanto, Mercedes va a empezar y Red Bull con esa teórica ventaja de 13 caballos de potencia aproximadamente en la temporada 2026 de Fórmula 1. Ya digo, esto es información de Motorsport Italia y ellos un poco en lo que indagan, lo que dicen es que durante todo el proceso de construcción, Mercedes, al menos hablan de Mercedes, que es el equipo que tendría más avanzada esa solución, compartió los datos, compartió opiniones, compartió las soluciones al final con la FIA y la FIA estaba de acuerdo, informada y en todo momento ok con lo que estaba haciendo el equipo Mercedes. Que al final un poco la opinión de la federación es, y de nuevo sigo diciendo, esto es info desde Italia, de Franco Núñez, que mientras que el motor pase el test en frío, que es lo que se ha diseñado, es como se ha diseñado el test, si la relación de compresión es de 1,16, ese motor es legal. Es un poquito, y ahora vamos a indagar en ello, como lo que pasaba con las FlexiWings. Sí, todos veíamos que los alerones flexaban, en particular en el equipo McLaren, pero esos alerones pasaban los test en estático y por tanto todo el mundo, empezando por la federación, que es la que regula el campeonato, pues consideraba que esos alerones eran legales. Ya digo, esto es una información de Motorsport Italia, Mercedes no se ha pronunciado, la FIA no se ha pronunciado tampoco, pero es una información tan directa que yo no puedo considerar como que alguien se haya tirado un triple o como que alguien se está inventando parte de la información. Luego hay que ir al detalle, evidentemente, pero incluso en The Race, parte británica de la prensa, hablaban también de unas declaraciones citando textualmente a un portavoz de la FIA, y lo voy a leer, que decía algo así como que el reglamento define claramente la relación de compresión máxima y el método para medirlo, que se basa en condiciones estáticas a temperatura ambiente. Este procedimiento no ha cambiado pese a la relación permitida diferente en el año 2026. Básicamente viene a decir lo mismo, que si el test dice que es legal, da igual luego lo que pase en la pista, el motor es legal. Y lo que yo os comentaba, esto a mí me recuerda mucho al ejemplo de las alas flexibles, sobre todo de cómo lo aprovechó McLaren en aquel año 2024 y luego también en el 25, en el que todos veíamos en la onboard del coche cómo los alerones flexaban incluso tirando líneas y con las pegatinas que ponía la FIA, con esos puntitos blancos, podíamos decir, no, esto es más del 1,5 o la medida que fuera, milímetros, que permite el reglamento. Y la FIA lo que decía era, de acuerdo, pero nosotros tenemos unas tolerancias, nosotros tenemos una forma de medirlo y en estático este ala es legal. Si luego en movimiento se deforma, pues que lo copien el resto de equipos o vamos a cambiar la forma de medirlo, vamos a hacer unos test más estrictos. Y aquí en el fondo el principio activo es el mismo. En el caso de los FlexiWings, pues era el viento y la fuerza aerodinámica la que hacía que un componente, en teoría estático, aunque evidentemente no puede ser estático un alerón, pues flexara y acabara variando su posición. Y en el caso de las Flexi Engines, ¿no?, o el motor flexible, la compresión flexible de Mercedes y de Red Bull Powertrains, pues es otro elemento físico, que es el calor, que dilata unas partes del motor, creemos que ese puede ser el truco, y eso pues acaba haciendo que la relación de compresión varíe porque las medidas son diferentes. En ese sentido es muy importante poner una línea, y aquí es opinión personal, entre que este truco haya sido por una dilatación, por un fenómeno natural de los componentes, que es que bajo calor el metal y las aleaciones se dilaten, y otra cosa muy distinta es que Mercedes haya encontrado, como hizo Toyota en su momento en el Mundial de Rallys con la brida de admisión, una forma de hacer que para pasar los test el motor esté montado de una forma que haga que la relación de compresión sea 1,16 y luego cuando montas el motor o cuando lo pones en pista cambian elementos
y esa relación de compresión pasa a ser 1,18. Eso sería ingenierizar un dispositivo, crear un artilugio hecho específicamente para pasar el test, para hacer una trampa, y eso yo creo que sería distinto. Pero de nuevo, si lo que dicen desde Italia y desde Inglaterra es que Mercedes ha estado en comunicación, y entendemos que Red Bull también, con la FIA, y que los procesos han sido ok, y sobre todo viendo también todas las correcciones que ha habido en el reglamento técnico sobre cómo se iba a medir la relación de compresión, esa última adición en el reglamento de a temperatura ambiente, pues hay que pensar que han estado en conversación ambas partes y que todo el mundo está de acuerdo con lo que está ocurriendo. ¿Ahora qué? Creo que es la siguiente pregunta para nosotros, para los periodistas, aficionados, equipos, para todos. A mí de pequeño, cuando me agarraba un berrinche, me decía mi madre una cosa, que era que cuando me enfadaba tenía dos tareas: enfadarme y desenfadarme. Yo creo que es un poco lo que le queda ahora a Audi, a Honda, a Ferrari y a toda la gente que no haya sido capaz de explotar esta compresión variable, esta compresión flexible como ha hecho Mercedes y Red Bull Powertrains. Enfadarse y empezar a protestar en cada gran premio o las veces que ellos consideren, o empezar a trabajar en una solución que les permita llegar a ese ratio de compresión 1,18, de nuevo 1,18, ahora vamos a entrar también en ello, que es lo que dicen que Mercedes ha conseguido. Lo de quejarse, pues si hay conformidad de la FIA, no sé cómo va a funcionar. Lo de copiarlo, pues es lo que hicieron en su momento los equipos con el doble difusor de Brown, pero ahí tendremos que ver ahora cuánto tiempo van a tener para poder hacer esa copia del dispositivo. Si se quisiera entrar en la vía legal, hay varias... hay hemeroteca que básicamente lo que dice es que esto no suele funcionar. Primer ejemplo, el DAS. No sé si os acordáis, en el año 2020 Mercedes se inventa un volante que además de moverse izquierda y derecha, se mueve hacia adelante y hacia atrás, y con ello lo que cambia es el ángulo de incidencia de los neumáticos delanteros. Bien, Red Bull dice que eso es ilegal porque eso contraviene una parte del reglamento técnico que dice que el sistema de dirección, o mejor dicho, que dice que no se pueden modificar elementos de la suspensión durante la marcha. La FIA no rearbitra, sino que reexcusa o reexplica que en su consideración, que ellos ya habían dado primeramente lo que hay al DAS, en su consideración pues no se está moviendo un elemento de la suspensión, sino que es una parte de la dirección, y Mercedes no está haciendo nada ilegal. Ahí sí que es cierto que antes incluso de que empiece la temporada, que estuvo marcada por el COVID, la FIA rearbitró, o más que rearbitrar, reescribió la norma para que en 2021 no pudiera usarse esa triquiñuela. Luego tampoco creo que hubo demasiado ruido con el DAS de Mercedes, y yo creo que el Ackermann variable u otras cosas que metieron en ese coche fueron más determinantes. Quizá también estamos en algo parecido. En Fórmula 1 a veces te fijas en una cosa o te ponen la zanahoria en una cosa y el truco te lo están haciendo por otro lado. Pero Red Bull, después de los 2 entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, prometió, de hecho en la pretemporada, que iban a quejarse, se quejaron y la FIA desestimó la queja. Otro ejemplo de que la vía legal no suele funcionar, el doble difusor famosísimo de Brown en el año 2009. Ya sabéis, el reglamento pues tenía una laguna que Brown, el equipo Toyota y el equipo Williams supieron explotar, en la que, pues dependiendo de diferentes medidas, ellos pudieron abrir un agujero en la salida de aire del difusor para generar más carga aerodinámica. Los equipos lo vieron, los equipos dijeron esto va en contra del espíritu de la norma, lo lucharon, lo perdieron, y lo que hicieron es acabar copiándolo. Renault lo metió en China y todo el mundo en la primera parte del año pues empezó a trabajar en ese doble difusor. De hecho, ese doble difusor se mantuvo en 2010 y ya fue en 2011, seguramente porque en el 10 todos los equipos más o menos tenían ya esa solución, es en 2011 cuando se reescribe la regla para limitar todavía más las medidas en esa parte final del difusor. Incluso podríamos decir que el año pasado la vía legal negativa también nos ha dado otro ejemplo, que fue lo de los FlexiWings de McLaren. Hubo quejas, no hubo ninguna protesta formal. Sí que es cierto que hubo rumores en su momento de que Red Bull pues, estuvo hablando y hubo correspondencia con la FIA para incluso hacer algún tipo de investigación o de visitas a las fábricas de Woking, a la fábrica de Maranello de Ferrari también, que lo estaba explotando en 2024, para intentar prohibir las FlexiWings. No se prohibió, y lo que sí que se hizo fue cambiar la forma de medirlo. La FIA se dio cuenta de que efectivamente les estaban metiendo un gol. No era nada ilegal, pero todo el mundo había encontrado la laguna del reglamento y estaban yendo en contra del espíritu de la norma. Y la FIA dijo, vale, pues lo habéis hecho todos y habéis sabido cómo hacer que las pruebas que yo pongo para, todos sabemos, evitar que flexionen demasiado los alerones, vosotros pasarlas.
pues vamos a cambiar las pruebas. Y la sensación, y esto es opinión mía que yo tengo, es que podría ir por ahí la cosa en esta temporada 2026, que llegue un momento en el que, o bien incluso se abra la mano si todos son capaces de llegar a esa compresión de 1.18, que ahora quiero ver si de verdad es 1.18, o bien que la FIA diga, pues vamos a poner más límites y vamos a hacer los test de otra forma, vamos a cambiar esa regla que dice a temperatura ambiente y ahora vamos a decir que tiene que ser con cierta temperatura en la cámara de combustión. Pero la conclusión es que si los equipos quieren ir por una vía legal, siempre y cuando haya luz verde de la FIA, insisto, muy bien tirada la información desde Italia de que va a haber luz verde y todos los indicios apuntan a que ha habido comunicación FIA-Mercedes, FIA-Red Bull y que todos han dicho que ok, que es legal lo que se está haciendo, la conclusión un poco es esa, que la vía legal no funciona. ¿Por qué? Porque primero a la FIA no le gusta contradecirse. Si la FIA tiene un reglamento, lo que no va a hacer es en público ahora reconocer, pues nos han metido un gol, nos hemos equivocado, porque incluso yo creo que desde una parte legal no tendría mucho sustento, ya que Mercedes puede decir, no, sobre este reglamento el motor es legal, si ahora tú quieres cambiar la regla, me parece perfecto, pero tienes que dar un tiempo para que yo cambie mi motor sobre esa nueva regla que tú has hecho en contrapartida a algo que yo he encontrado sobre tu reglamento. Vuelvo a decir lo que dije antes y que no se malinterprete, no me gusta lo que ha hecho Mercedes, no lo defiendo, pero esto es Fórmula 1. Todos han tenido el mismo reglamento, todos han tenido los mismos materiales, las mismas medidas, y Mercedes y Red Bull son los que han sido capaces de sacarle más rendimiento a ese texto en negro y blanco que, insisto, todos los motoristas han recibido. A partir de ahí, ya digo, a la FIA primero no le gusta contradecirse, y segundo, estas protestas se hacen hacia los comisarios. Los comisarios son los que reciben la protesta del equipo y luego ya dictaminan si va a trámite, si no va a trámite. Esos comisarios, que son un ente, podríamos decir independiente, pero al final nombrado por la FIA, pues son Gary Connelly, son Mathieu Roumier, es gente que tiene experiencia, muchos son expilotos, y tienen experiencia como pilotos, tienen experiencia deportiva, no tienen tanta experiencia técnica. Y entonces, ¿qué acaba pasando? Y esto es una cosa que me explicó en su momento, por ejemplo, Willem Toet de Sauber con el tema del doble difusor, que acabas buscando consejo en los expertos técnicos de la FIA, los mismos que han redactado ese reglamento y que a priori le han dado lo que ya a los motores de Red Bull y Mercedes. Por tanto, la protesta va a acabar en las mismas manos, incluso aunque tengan que pasar por un primer ente independiente para aceptarla o no, como son los comisarios. Ya digo, la sensación que yo tengo es que si se rompe la baraja, si de verdad aquí hay una ventaja competitiva muy importante y hay muchas quejas, quizá lo que se hace es cambiar la forma de medir esta compresión para el año que viene poner un límite o bien abrir la mano y decir, señores, como no podemos medir esto del todo bien, pues cada uno que haga lo que le dé la gana, siempre que en frío sea 1.16, que es lo que dice el reglamento. Sobre todo porque al final sería un poco abrir la caja de Pandora a desconfiar de absolutamente todo. Si de repente, sin verlo, sin poder medirlo, aceptamos a trámite la queja de que un equipo, porque un trabajador de Red Bull Powertrains que venía de Mercedes dice que han llegado a 1.18, eso se admite a trámite cuando la única prueba fehaciente que tienes es que en test en parado el motor da 1.16. Porque entonces, igual que pasa con las Flexi Wings, ¿por qué tendríamos que creernos que pasamos los test en estático, pero luego el alerón no flexa más de lo que dice el reglamento? ¿Por qué tendríamos que creernos todo en la Fórmula 1? ¿Por qué tendríamos que creernos que los neumáticos están a la presión que tienen que estar, que las suspensiones o el coche están a la altura a la que tienen que estar? De hecho, el tema de la altura, controlas la ilegalidad de la altura. Lo que haces es una plancha que te dice cuánto puedes rozar, cuánto tiempo puede ser ilegal. ¿Por qué? Porque los Fórmula 1, los coches de carreras en general, son elementos vivos, son seres vivos, que están modificados por la temperatura, por la presión ambiental, por la velocidad, por las fuerzas G, por absolutamente todos. Las cosas se mueven, las cosas se dilatan, las cosas cambian de forma y por eso existen unas tolerancias. Y por eso existen unos test que son en estático, cuando el coche está en parado, porque nadie puede subirse en el coche y a 300 km/h medir cuánto incide el ala o cuánto está comprimiendo la cámara de combustión de un motor. Hay tolerancias, luego te puedes saltar la regla, luego puedes acercarte más o menos a romper el espíritu de la norma y por eso se hacen test distintos, pero tú tienes, es un acto de fe, lo que decía en el vídeo anterior, tú tienes que creer que cuando una pieza pasa los controles es una pieza legal y si se ha hecho algún dispositivo para circunvalar esa legalidad, pues entonces habrá que estudiarlo, pero
Si el reglamento dice que las medidas son las que son, y en frío esas medidas son las que son, pues yo creo que no hay mucho más. Y por tanto lo que queda ya es el siguiente paso para los equipos. Una vez que hemos visto que esto se va a dar luz verde, que va a ser ok, pues ahora hay que copiar. Hay que copiar, lo que pasa es que copiar lleva tiempo, copiar siempre implica estar por detrás, y en el caso particular de los motores, copiar lleva más tiempo que la parte aerodinámica. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en ello? Porque yo estoy seguro que Mercedes, Honda, Audi ya están buscando una solución para replicar lo que sea que hayan encontrado en Mercedes y en Red Bull. No llevan 2 días, o 3, o 6, o una semana, como más o menos hace desde que ha saltado la noticia. Esto se conocía de antes, seguramente esta bomba se ha explotado en un momento específico, estratégico, para hacer más o menos daño a Mercedes, o darle más o menos tiempo de reacción. Entonces estoy seguro de que ya se está trabajando en encontrar una solución, sino que llegue a lo que ha conseguido Mercedes, que al menos se acerque a ese rendimiento. Es cierto que además hasta el 1 de marzo, todavía nos queda un tiempo, no se homologan estos motores, así que todavía se puede seguir trabajando, pero Audi ya había dicho en noviembre, por ejemplo, que había parado su producción, o mejor dicho, el desarrollo, porque habían que empezar la producción, había que empezar a fabricar los motores que tienen que ir a los test y que luego tienen que estar en la primera carrera en Australia a principios de marzo. De hecho, ya digo, las cosas de motores van lentas, y lo que se dice también desde varias fuentes es que esto hasta 2027 es muy difícil que lo vayan a poder copiar en su totalidad. Ahí es cierto que hay una ventaja con la que parten los motoristas que tengan menos rendimiento, y es el famoso A-Duo, que lo hemos hablado alguna vez en los directos y aquí en el canal de YouTube, pero os lo vuelvo a repetir muy rápidamente. Básicamente son unas reevaluaciones de potencia que se van a hacer en los motores después de la carrera 6, que va a ser en Miami, es decir, 3 de mayo, la carrera 12, que va a ser en Bélgica, 19 de julio, y la carrera 18, que va a ser en Singapur, el 11 de septiembre. Después de estas 3 fases, estos 3 puntos de control, se va a hacer una reevaluación de potencia de cada uno de los motores térmicos. Importante, la parte térmica, no la parte eléctrica. Y si se encuentra que un motor está entre un 2 y un 4% de potencia o de rendimiento por detrás del mejor motor, que teóricamente creemos que va a ser Mercedes, pues ese equipo, ese motorista, va a tener la opción de introducir una actualización, y eso pues va a venir de la mano de más tiempo de desarrollo, más dinero para poder gastar fuera del techo presupuestario, más simulaciones, etcétera, etcétera. Si estás por debajo de ese 4%, son 2 actualizaciones las que se te permiten, porque recordemos que los motores se homologan y congelan el 1 de marzo del año 2026. Para poner un poco de contexto en esas cifras, en esos porcentajes, sobre el papel se supone que este año los motores de combustión interna, sobre el papel, luego creo que va a ser más, estarían en unos 530 caballos de potencia. Ese 2% serían 10,6 caballos, el 4% serían 21,2 caballos. Lo que se dice que está consiguiendo Mercedes y Red Bull de ganancia son 13 caballos, así que quizá ni siquiera entraría dentro de la Duo. O sea, lo que pensamos que puede ser algo que cambie por completo el juego, que se dice incluso que podrían ser 3-4 décimas por vuelta en algunos circuitos, quizá no lo tenemos dentro de la Duo. Ahí luego está la pregunta de qué estrategia adoptas como motorista para copiar a Mercedes. Si empiezas desde ya y por tanto puedes mejorar el motor, quizá ganas unos caballos a costa de meter ahora mucha pasta del techo presupuestario, gastar tiempo de todo el tiempo de desarrollo que tienes durante el año y quedarte cerca, pero no lo suficientemente cerca de Mercedes, o esperar, sabiendo que vas a sacrificar las 6 primeras carreras del año para que estar dentro de ese 2%, 4% de la Duo, y entonces tener libertad, o más que libertad, pues más dinero y más tiempo para desarrollar, y por tanto no tener que tirar del techo presupuestario y de tiempo que va a ser esencial de desarrollo de otras piezas. El problema es que quizás si haces eso, hasta Miami, pues ya puede ser demasiado tarde, un poco como pasó con Red Bull el año pasado, cuando McLaren mete una mejora en Miami, pero no son capaces de compensar las 6 primeras carreras que había tenido Verstappen para levantarle el campeonato. Incluso con A-Duo, incluso con esta homologación el 1 de marzo, con metiendo mucha chicha durante el año para mejorar el motor, ¿llegan a tiempo? Mi opinión es que no, y consultando con fuentes que conocen de motores, la opinión es que no llegan, que es una cosa relativamente fundamental, y que en general siempre las actualizaciones de motores, además por las restricciones que hay, llevan tiempo, y hasta 2027 quizá no se podría llegar a esas cifras que teóricamente está dando Mercedes.
Entonces, claro, ahora imagino que muchos de vosotros estaréis pensando, ya está perdido el año, se acabó 2026, Russell campeón del mundo en diciembre de 2025. La respuesta para mí es que no, y lo digo sinceramente, y no es por vender hype, para mí la respuesta es que no, para mí la respuesta es que Mercedes parte quizá con una ventaja. No sabemos cómo de grande, pero parte con una ventaja que, oye, cualquier equipo habría encontrado o en la parte de motor o en la parte aero. La Fórmula 1 siempre ha sido así, nunca han empezado todos iguales, siempre ha habido alguien que ha empezado por delante y da la sensación de que esto a Mercedes y a Red Bull Powertrains le da pues una ventajita. ¿Cuánto es la ventaja? La teoría dice, o los datos, los insiders, lo que hablan, es de esa cifra de 13 caballos de potencia. Para poner un poquito en contexto, ¿cuánto pueden ser esos 13 caballos de potencia? Renault, hemos sabido que ha estado sufriendo desde la congelación de 2022 un déficit de aproximadamente 15 kilovatios, que son 20 caballos de potencia. Es decir, que entre el mejor y el peor motor, si todos estuvieran iguales de rendimiento y el factor diferencial del motor térmico fuera el truco de Mercedes y de Red Bull, estarían por debajo del déficit que ha tenido Alpine con su motor Renault durante estos años desde 2022. Sí que es cierto que ¿vale? Sigue siendo una ventaja de 13 caballos para Mercedes y para Red Bull, y hay algo muy importante, y es que esta ventaja se ha conseguido en la parte más consistente, la parte más constante, que es el motor de combustión interna, la parte térmica. ¿Por qué? Porque decimos que los coches van a tener 1000 caballos en 2026. Sí. Esos 1000 caballos van a ser en ciertos momentos de la vuelta, cuando la batería esté a tope y cuando el motor eléctrico pueda chutar a tope. El motor eléctrico va a fluctuar. Si no hay batería, no hay motor eléctrico. Ahora bien, sí sabes positivamente que siempre vas a contar con los teóricos 530 caballos térmicos. Si yo meto ahí la actualización, si yo saco ahí la ventaja, no es lo mismo que sacarle la parte eléctrica, donde quizás solo lo disfruto durante una parte de la vuelta. Aquí lo estoy disfrutando todo el rato porque sí son constantes esos caballos que me está dando el motor térmico. Que son caballos que se pueden utilizar luego pues para muchas cosas. Se pueden utilizar para potencia, para tener más velocidad, se pueden usar para generar electricidad, por ejemplo, acelerando en curvas o con regímenes raros, como pasaba un poco con el difusor soplado de Niwi, y se pueden utilizar incluso también para que, pues a misma potencia, con mejor eficiencia del motor por tener esa relación de compresión de 1,18, pues yo necesito menos gasolina, y si necesito menos gasolina, pues le estoy ahorrando unos kilos al coche, que sabemos positivamente en 2026 va a ser una cosa crucial. ¿Me puede hacer el coche mejor aerodinámicamente? ¿Por qué? Porque cuanto más potencia tengo en el motor, más fuerza de arrastre tengo y por tanto puedo ir con los alerones más cargados sin preocuparme por perder velocidad punta y por tanto voy a generar más carga aerodinámica. Incluso si hubiera alguien que se pusiera las pilas y en esa carrera 6 de Miami o la carrera 12 con el tema de la Duo fuera capaz de ponerse al día con Mercedes y Red Bull Powertrains, pues 6-12 carreras de margen te puede dar suficiente para ganar un mundial. Entonces sí, esta es la parte negativa, parten con una ventaja y esto, podríamos decir, de alguna forma, podría llegar a definirte el mundial. Ahora, hay una cantidad de factores extra que a mí, sinceramente, me dan mucha confianza de que, por un lado o por otro, la parrilla se va a compensar y que no lo tiene todo ganado teóricamente Mercedes y Red Bull con esta ventaja de 13 caballos. ¿Por qué? Porque recordemos, estamos en el año con el mayor cambio de reglamento seguramente de la historia de la Fórmula 1, tanto de motores como de chasis. En primer lugar, yo quiero saber cuánta veracidad hay en estos rumores. ¿Es 1,18 lo que han conseguido? ¿O se acercan a 1,18? ¿Por qué estamos hablando de la relación de compresión de 1,18? Porque es la que había en el límite reglamentario anterior. A lo que yo me pregunto, ¿y por qué se han quedado en 1,18 y no han buscado ir a más en Mercedes? Yo en particular esto de las cifras exactas me cuesta mucho creérmelo y este 1,18 a mí personalmente, que esa sea la cifra, me cuesta creérmelo. De nuevo, porque no sabemos cuánto tiempo van a tardar en llegar a ese 1,18. Recordemos que en frío están en 1,16. ¿A cuánta temperatura hay que llegar para entrar en ese 1,18? ¿En qué régimen de las revoluciones llegamos a ese 1,18? ¿En qué momento de la vuelta? ¿En cuánto estrés estás metiendo en los componentes si es a través de esa elasticidad del metal dilatándose? Y eso te va a jugar una mala pasada con la fiabilidad. Van hasta el cuchillo en fiabilidad en Mercedes y en Red Bull, y entonces es porque tienen un déficit en otro sitio. Veo todavía muchas incógnitas y veo todavía muchas lagunas.
Tema del peso, otros factores que pueden compensar. El peso va a ser fundamental este año. Si eres capaz de contener el peso de un coche, puedes compensar un déficit de potencia. Si el Mercedes tiene esos 13 caballos extra, pero imagínate, es un coche con sobrepeso, es que a lo mejor no le salen las cuentas, es que a lo mejor a un Aston Martin de Newey con menos potencia, pero con mucho menos peso, sí que le salen las cuentas y acaba siendo más rápido. Hay una cosa, hay rumores de que algunos equipos están a 15 kilos del límite que se ha impuesto en el año 2026, lo cual es absolutamente bárbaro. Y hemos visto en otros años, me acuerdo del ejemplo de Williams, de Alpine, que empezaron con coches con muchísimo sobrepeso, y el simple hecho de quitarle 3-4 kilos al chasis fue lo que los catapultó de ser farorillos rojos a estar en la zona media. Entonces, cuidado con el tema del peso, cuidado con la parte eléctrica, que quizá Mercedes ha acertado con la parte de combustión, y hay un Honda, o hay un Audi, o hay un Ferrari que ha acertado en la parte eléctrica, el software de gestión, la batería, la forma de regeneración, y con eso se compensa lo extra que tiene el motor de Mercedes. La parte de combustibles sintéticos, ese es otro supercambio que tenemos este año. Recordemos, los combustibles ya no son como el año pasado. Si, por ejemplo, Mercedes tiene 13 caballos extra, pero el combustible sintético es de lo peor que hay, el Petronas no lo han hecho bien y es peor que Aramco o es peor que BP, por ejemplo, a lo mejor tienen que hacer ese truco del 1.18 para llegar a la misma eficiencia a la que otro equipo con 1.16 llega con un mejor combustible. Puede ser, y esto lo han dicho incluso también en el podcast de la Fórmula 1 de Beyond the Grid, uno de los ingenieros de motores de Mercedes, el tema del combustible, sobre todo a principio de año, puede ser un factor clave también de rendimiento y de fiabilidad y de absolutamente todo. Entonces tengamos eso en cuenta. Y luego la aerodinámica activa, o sea, no solamente que hay un nuevo concepto aerodinámico en el coche y que eso siempre abre la laguna del reglamento, sino que además le añadimos un factor extra que es la aerodinámica activa. Seguro, es que estoy segurísimo de que vamos a ver más lagunas del reglamento y de que van a salir más informaciones de este estilo por parte de combustible, de aerodinámica, de tal y de cual, que yo creo que al final van a hacer que, a no ser que lo aglutinen todos el mismo equipo, acabe un poco generando la balanza, además de pues, toda esta intención de la FIA de igualar las cosas con el ADUO durante el año. A partir de ahí, ya para cerrar un poquito el vídeo, dicho todo lo que hemos expuesto aquí, a mí no me mola la situación. No me mola que haya un equipo, o dos potencialmente, que se hayan reído de alguna forma o que se hayan saltado el espíritu de la norma. Las normas se escriben de una forma, no se pueden evidentemente contemplar todos los escenarios en un reglamento, pero al final tú lo haces para que todos jueguen con las mismas reglas, y si estás buscando romper la regla, de alguna forma me parece que es deshonesto, pero no es nuevo. Esto no lo ha inventado Mercedes ahora, esto no lo inventó Mercedes tampoco en 2014 con lo que sea que hicieron con su motor, esto no lo inventó Brown tampoco con el doble difusor en 2009, no lo inventó Adrian Newey con el difusor soplado en 2011, esto es historia de la Fórmula 1. No seamos naifs, por favor, a la hora de interpretar este deporte. Estamos hablando de equipos que contratan a gente que perfectamente podría estar en la NASA y estamos hablando de organizaciones que se gastan cientos de miles de millones de euros en hacer que un coche tenga 2-3 décimas de segundo más que otro. Nadie va a seguir las reglas al pie, los coches se diseñan sabiendo cuáles son las tolerancias, cómo tienes que pasar el reglamento y a partir de ahí buscando la laguna para tener una ventaja competitiva que te pueda dar pues victorias y títulos y en última instancia dinero. Lo único que sabemos es que no hay respuesta oficial de la FIA y que no sabemos si va a llegar antes de este primer Gran Premio de Australia, que teóricamente Mercedes tiene una ventaja y Red Bull Powertrains también, de la que no conocemos con exactitud las cifras, pero que intuimos puede ser diferencial, aunque es un año en el que hay un cambio de reglamento tan importante que otros podrían encontrar otras ventajas diferenciales en otras áreas. Yo lo que os voy a decir de aquí a que empecemos la temporada es que es el año de mayor cambio de reglamento, que Mercedes quizá ha encontrado ahora algo, que nos queda saber qué han encontrado los demás, y eso seguramente no lo veamos hasta que los coches o bien se pongan en los test de pretemporada en pista, o bien arranquen el primer Gran Premio de Australia. Así que más que nunca, por favor, tenéis que estar atentos a los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com, a nuestra página web y a toda la información que va a ser mucha y muy jugosa que va a haber de Fórmula 1 de aquí a que empiece el año. Sin duda, tenemos que ver si ha habido ese truco de Mercedes, si cuánta diferencia hay, o si otros han encontrado otro truco que puede equilibrar la balanza. Y eso solo lo vamos a descubrir, iba a decir en los test, pero ni siquiera en los test. Se va a empezar a descubrir
cuando se pongan los coches en Australia. Hay más razones que nunca para seguir la Fórmula 1 y para ver un inicio de campeonato que puede ser espectacular el año que viene. Y otra información también, más cosas que están saliendo, como por ejemplo, que Gianpiero Lambiase, el ingeniero de pista de Max Verstappen, podría estar considerando, esto lo dice la prensa británica, un rol senior importante en Aston Martin. Pero eso ya os lo dejo para otro vídeo que me he alargado yo con el tema de los motores. Chao, a disfrutar de las vacaciones y nos vemos prontito.